Esta es la historia de Abdías, el profeta olvidado. Su voz, aunque poco recordada, resonó como un trueno, trayendo un mensaje de juicio contra Edom, una nación orgullosa de sus fortalezas e indiferente al dolor de sus hermanos, los israelitas. Dios eligió a Abdías para una misión única y desafiante: confrontar el orgullo y la injusticia con palabras cargadas de autoridad divina, anunciando las consecuencias de la arrogancia y la frialdad de un pueblo. Abdías surgió en tiempos oscuros, cuando Israel enfrentaba un escenario turbulento, rodeado de conflictos y presiones por todos lados. Casi nada se sabe sobre sus orígenes: quiénes fueron sus padres, si provenía de un linaje importante o si era solo uno más entre muchos. Su nombre se difundió discretamente, como una sombra. Muchos lo veían como un hombre corriente, casi invisible, pero había algo en él que te llamaba la atención. Abdías era tranquilo, de pocas palabras, pero su mirada transmitía una firmeza casi profética. Cuando hablaba, aunque fuera algo sencillo, había una sabiduría en su voz que lo sorprendía incluso a él mismo. Desde pequeño tuvo la costumbre de alejarse del bullicio de la ciudad, buscando el silencio de los cerros. Pasé horas sola, sintiendo el viento en la cara y escuchando los sonidos de la naturaleza. Sus amigos pensaron que era extraño, un joven reservado, pero con una profunda compasión, que parecía ver el mundo de otra manera. Y así, casi desapercibido, Obadía creció a un ritmo distinto, desconectado del ajetreo y el bullicio que lo rodeaba. A medida que se intensificaron los conflictos entre Israel y Edom, un nuevo malestar comenzó a crecer dentro de él. Fue algo que nació desde lo más profundo de su alma, una urgencia que no podía explicar. Entonces, un amanecer silencioso, mientras contemplaba el cielo estrellado, una poderosa visión invadió su mente. Fue tan intenso que sus piernas temblaron. Incluso con los ojos cerrados, las imágenes permanecían claras, como grabadas a fuego. Campos destruidos, ciudades reducidas a ruinas, una oscuridad asfixiante que lo cubría todo. No entendía exactamente qué significaban esas imágenes, pero algo era seguro: Abdías había sido llamado. Era como un peso abrumador sobre sus hombros y al mismo tiempo una certeza absoluta que llenaba su corazón. En los días siguientes casi no podía dormir. Una extraña ansiedad lo mantenía despierto, en constante vigilia. Tenía miedo de compartir lo que había visto, y si nadie creyera, y si pensaran que estaba loco. Pero con cada nuevo amanecer, el sentimiento crecía como una corriente imposible de contener. Ya no podía negarlo. Estaba claro: Dios lo había elegido para anunciar una verdad que muchos no querían escuchar. Dios había elegido a Abdías para ser profeta en un tiempo de calamidad, donde su voz tendría que transmitir un juicio duro, casi insoportable. Poco a poco comprendió que su misión iba mucho más allá de una vocación espiritual. Era también una prueba de valentía. Tendría que levantarse contra los edomitas, un pueblo vecino, parientes lejanos de Israel, pero también enemigos antiguos, marcados por generaciones de conflictos. Abdías sabía que Edom era una nación escondida entre altas montañas y valles profundos. Un pueblo orgulloso de su posición geográfica, de sus fortificaciones y de su aparente seguridad. Y cuanto más entendía su vocación, más sentía el peligro que lo rodeaba. Israel y Edom, a pesar de su rivalidad, eran como hermanos en disputa, unidos por la misma historia, pero separados por profundos resentimientos. Edom descendía de Esaú, hermano de Jacob, pero el tiempo había convertido el vínculo de sangre en una amarga rivalidad. Dos personas nacidas de la misma raíz, ahora heridas el uno por el otro. Y justo en el centro de este conflicto estaba
Abdías, a quien se le encomendó un mensaje que tocaría estas heridas abiertas. Sabía que los edomitas confiaban en su orgullo y sus fortalezas naturales. Vivían entre cuevas e imponentes formaciones rocosas, en lugares de casi imposible acceso. Desde allí miraron con desprecio a las tierras de Israel, convencidos de que estaban por encima de los problemas y dolores que aquejaban a sus vecinos. Pero ante Dios, esa confianza arrogante era solo presunción. Y Abdías, como si le hubiera sido revelado un secreto, comprendió: esta falsa seguridad sería exactamente el comienzo de la caída de Edom. Mientras meditaba sobre todo esto, el peso de su misión pareció profundizarse. No se trataba solo de profetizar en el nombre del Señor, se trataba de enfrentar a una nación entera, lista para ignorarlo, rechazarlo y tal vez incluso perseguirlo. Abdías sabía que su viaje lo alejaría de la comodidad de las relaciones humanas, que cada paso en esta misión lo haría más solo. Pero no pudo dar marcha atrás. Con el paso de los días, comprendió que el sentimiento de aislamiento era parte de su vocación. Dios no lo había llamado para ser amado, sino para decir la verdad. Era necesario anunciarle a Edom que su orgullo e indiferencia no pasarían desapercibidos, que la justicia de Dios llegaría y alcanzaría a todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Esa noche, mientras las montañas se hundían en el silencio y el cielo se cerraba en un manto de oscuridad, Abdías sintió la presencia divina con una intensidad que lo hizo estremecer. Y entonces la visión volvió, ahora más clara, más vívida, más real. La visión fue intensa. Abdías vio con los ojos de su alma el futuro de Edom desintegrándose ante él. No era solo una ciudad en ruinas, eran montañas enteras que se derrumbaban, fortalezas arrasadas y senderos secretos que se convertían en trampas fatales para los propios habitantes. Era como si el suelo mismo traicionara a esas personas. Y Abdías comprendió: no se trataba de una guerra común, ni de una invasión cualquiera. Fue Dios mismo declarando la guerra al orgullo de Edom. Mientras las imágenes se sucedían como llamas en su mente, escuchó una voz, como un eco divino, que grababa las palabras que debía proclamar: aunque tú, Edom, te eleves como águila y pongas tu nido entre las estrellas, yo te haré descender. De allí, la frase fue clara, firme, irrevocable, un corte agudo en la roca del orgullo. Edom, tan segura de sus alturas, de sus defensas naturales, vería que no había ningún lugar donde esconderse de la justicia de Dios. Y ese era el mensaje que le correspondía a Abdías anunciar, aunque sabía que pocos estarían dispuestos a escuchar. A la mañana siguiente, Abdías salió solo. Caminé en silencio por los alrededores, observando cada piedra, cada sendero, cada curva de la montaña. Pensó en cómo los mismos caminos pedregosos que le dieron a Edom su ventaja ahora serían los corredores de su ruina. Era como si el propio orgullo del pueblo estuviera incrustado en esas rocas y ellos algún día presenciarían su caída. El profeta sintió un profundo conflicto en su corazón. Sabía que el fallo era justo, pero también sabía que sería devastador. El dolor sería real, la pérdida enorme. Y aún con la convicción de su misión, pasó esa noche en silencio, tratando de preparar su espíritu para el peso de cada palabra que necesitaría decir. Días después, llegado el momento, Abdías se presentó ante el pueblo. No hubo multitud, ni ceremonia. Solo él, solo, pequeño, pero lleno de una calma que no provenía de él. Era como si la misma presencia de Dios lo envolviera, haciendo que sus pasos fueran firmes y su voz firme. Y luego habló. Cada palabra, cada frase que alguna vez había resonado en su mente, ahora fluía con claridad y autoridad. Al principio muchos se rieron.
Desdeñaron al profeta desconocido que se atrevió a enfrentarse a una nación entera. El orgullo será tu perdición, Edom, dijo. Aunque vueles como un águila, Dios te hará volver al polvo. Los edomitas se miraron unos a otros. Algunos se burlaron, otros simplemente sacudieron la cabeza con incredulidad. ¿Cómo podría un solo hombre, sin nombre, sin fuerza militar, sin influencia, atreverse a profetizar contra todo un pueblo protegido por montañas? Pero Abdías no se detuvo. Su voz creció, no en volumen, sino en potencia. Había algo allí, una fuerza invisible que atravesó las defensas del orgullo como una espada afilada. Y luego declaró: confías en tus riquezas, pero los ladrones vendrán en la noche y no quedará nada. Crees que tus aliados son leales, pero se volverán contra ti. Crees que estás protegido, pero incluso tus montañas te abandonarán. Y en ese momento ya nadie podía ignorarlo. Cada palabra pronunciada por Abdías pesaba como una piedra arrojada contra el muro del orgullo y la arrogancia. Vio en los rostros de los edomitas la burla dando paso a la inquietud. En el fondo, muchos empezaron a temer lo que escuchaban. Luego vino la frase final, un golpe que atravesó los corazones de aquellas personas como una espada afilada. Viste cómo caía tu hermano Israel. Te regocijaste en el sufrimiento de tu propia sangre. Ahora te espera el mismo destino. El silencio cayó como una pesada manta sobre todos. La verdad corta más profundamente que cualquier espada. Las palabras de Abdías resonaron entre los edomitas, dejando una sombra incómoda en el aire. Algunos intentaron desestimar la profecía, pero otros, incluso sin decir nada, no pudieron ignorar la fuerza de esa acusación. Porque Abdías no solo confrontó su orgullo, sino que los expuso por su falta de compasión. Edom no fue solo un espectador de la desgracia de Israel, no solo vio el sufrimiento de sus hermanos, sino que se regocijó por ello. Aprovechó la vulnerabilidad del pueblo elegido, celebrando su caída como si de un espectáculo se tratase. Abdías conocía esta amarga historia. Cuando Jerusalén fue atacada, Edom no fue neutral. Al contrario, se alió con los invasores, saqueó la ciudad y humilló a los supervivientes. Era un pasado que Israel nunca olvidaría. Y hubo algo aún peor. Durante una de las invasiones, mientras los israelitas intentaban desesperadamente escapar, Edom bloqueó sus caminos de escape, impidiendo que su propio hermano encontrara refugio. Traicionaron su sangre. Fueron cómplices de la ruina de Israel. El profeta sintió la justicia de Dios fluir a través de sus palabras. No había lugar para excusas ni justificaciones. El destino de Edom ya estaba decidido. Lo que ellos le hicieron a Israel, Dios se lo haría a ellos. El orgullo que tanto mostraron quedaría reducido a polvo. En su visión, Abdías vio la tierra misma preparándose para presenciar lo que estaba por venir. Las montañas, las mismas que eran el orgullo de Edom, ahora parecían amenazadoras. Los vientos soplaron con un aviso silencioso. El sol pareció vacilar al iluminar ese territorio. Y mientras los edomitas regresaban a sus hogares, inquietos, algo flotaba en el aire. El juicio estaba cerca, Abdías lo sabía, y en una nueva visión vio cómo vendría este castigo. No sería a través de un enemigo lejano, no sería un golpe inesperado y surgido de la nada. El castigo de Edom vendría de aquellos en quienes más confiaban. Sus propios aliados se volverían contra ellos, y entonces no habría ningún lugar al que huir. Las alianzas de Edom parecían sólidas, basadas en intereses mutuos y estrategias bien calculadas. Cada nación involucrada recibió algo a cambio, fortaleciendo una red de relaciones aparentemente inquebrantable. Pero en opinión de Abdías, esta seguridad era una ilusión.
vio algo que nadie en Edom sospechaba. La traición ya estaba en marcha. Los mismos aliados que compartieron acuerdos, que se estrecharon la mano en señal de amistad, serían los primeros en volverse contra ellos. Con espadas y antorchas desenvainadas, aquellos a quienes alguna vez llamaron hermanos, ahora se convertirían en sus enemigos. Edom sería tomado por sorpresa. Lo que pensaban que era su fortaleza, sus alianzas, sus montañas, su orgullo, no era más que un castillo de arena a punto de derrumbarse. Obadía sintió una mezcla de dolor y determinación. Sabía que cada palabra dicha era justa. Fue la respuesta divina a una arrogancia que se extendió por generaciones. Pero eso no hizo que la visión fuera menos dolorosa, porque no hay mayor dolor que ser traicionado por aquellos en quienes confías. Los días transcurrieron en silencio, y Abdías, ahora conocido como el profeta del juicio, siguió su camino solitario. Los ojos de la gente se apartaron de él, pero se difundieron los rumores. Abdías había hablado, y sus palabras no pudieron olvidarse. En su mente, las visiones permanecían vívidas, como recuerdos que no le dejaban descansar. Llevó el peso del mensaje divino, sabiendo que no era una palabra fácil. También sabía que para muchos nunca sería un héroe. Sería simplemente el mensajero de noticias que nadie quería escuchar. Y aún así caminó. Con cada pueblo por el que pasaba, la profecía se difundía. El nombre de Abdías fue pronunciado con miedo y desconfianza. A algunos les parecía un hombre despiadado, un profeta de destrucción. Pero quienes realmente conocían su naturaleza sabían que no hablaba por odio. Su voz era la de un servidor de la justicia. La profecía contra Edom no fue solo un anuncio de destrucción, sino una advertencia. Los vecinos empezaron a oír hablar del juicio divino, y con eso surgieron preguntas y temores. ¿Sería posible que otras naciones estuvieran en el mismo camino? Abdías lo sabía. Al igual que Edom, muchos confiaron en sus riquezas, sus fuerzas militares, sus muros impenetrables. Pero no se dieron cuenta de que el verdadero poder estaba mucho más allá del oro, más allá de los muros. Más allá de las espadas. Edom pensó que estaba a salvo, pero nada puede detener la justicia de Dios. Abdías fue solo la voz que anunció lo que ya estaba sellado en los cielos. La voz de Abdías resonó en la oscuridad, un incómodo recordatorio de que nada escapa a los ojos divinos y que el orgullo tarde o temprano trae su propia ruina. El mensaje del profeta se extendió mucho más allá de las fronteras de Edom, corriendo como la pólvora entre las naciones vecinas. Reyes y generales empezaron a oír hablar del profeta solitario, que se atrevió a desafiar a todo un reino y dictar sentencia de destrucción contra un pueblo que se creía intocable. Para muchos, la audacia de Abdías parecía absurda. ¿Quién era él para anunciar una catástrofe tan grande? ¿Quién tendría tanto valor para declarar que un reino caería sin siquiera levantar una espada? Pero a medida que los rumores se difundieron, algo más profundo comenzó a crecer en los corazones de quienes lo escucharon. No fue solo la caída de Edom lo que los asustó. Era la idea de que el juicio aguardaba a todos aquellos que construyeron sus vidas sobre la base de la arrogancia y el desprecio. Los pueblos distantes y las alianzas poderosas comenzaron a inquietarse. ¿Qué tan seguros estaban realmente? Se dieron cuenta con un escalofrío de que ni las riquezas, ni los ejércitos, ni los muros podrían protegerlos si el mismo Dios que juzgó a Edom volvía sus ojos sobre ellos. El mensaje de Abdías se convirtió en una sombra incómoda. Dondequiera que iba, su voz resonaba de pueblo en pueblo y la gente lo observaba en silencio, con expresiones de aprensión. Era como si vieran en él un presagio viviente, una señal de que la justicia también podría llegar a ellos. Pero Abdías no se detuvo.
Con cada paso vio crecer el miedo entre aquellos que antes se creían inalcanzables. Pero eso no le produjo alivio, solo reforzó la certeza de que su camino era solitario. Su misión aún no había llegado a su fin. Detrás de las palabras firmes y la mirada decidida, Obadiah llevaba una lucha silenciosa en su corazón. Sabía que el mensaje que traía era justo. Pero eso no alivió la carga de la misión. En el fondo, sentía compasión por aquellos que serían juzgados. Sabía lo que significaba ser vulnerable, ver cómo todo a mi alrededor se desmoronaba y darme cuenta demasiado tarde de que la seguridad era una ilusión. La visión de la destrucción de Edom no pasó de largo sin dejarle huellas. Había noches en las que, solo bajo las estrellas, clamaba a Dios, preguntando si todavía había camino hacia el perdón. Pero la respuesta que recibió fue el silencio. Un silencio que parecía afirmar que el orgullo de Edom había hecho imposible tal compasión. Abdías entonces se dio cuenta de que su misión no era un rescate, fue una frase. Y si bien la justicia de Dios debía prevalecer, su compasión tendría que esperar, tal como Dios mismo esperaría. Con el tiempo, esta tensión entre justicia y misericordia convirtió a Abdías en un profeta aún más decidido. Caminó sabiendo que, incluso solo, no podía desviarse de la tarea que le había sido encomendada. Pasaron los años, pero las palabras de Abdías permanecieron vivas, resonando como una advertencia en los corazones de quienes habían sido testigos de su profecía. Algunos decían que había desaparecido, tal vez había vuelto a una vida sencilla, lejos de las multitudes. Pero para quienes escucharon su mensaje, el nombre de Abdías nunca fue olvidado. Su figura se convirtió en un símbolo de lo que es correcto y verdadero, un eterno recordatorio de que el orgullo nunca quedará impune y que las manos de Dios siempre estarán listas para corregir los caminos de los pueblos. Abdías sabía que tarde o temprano las ruinas de Edom se convertirían en prueba viviente de todo lo que había dicho. No necesitaba estar allí para verlo. Su misión ya estaba cumplida. Él había sido la voz que expuso la verdad. Y así, su legado cobró fuerza, quedando como una advertencia no solo para Edom, sino para todas las naciones que se atrevieron a recorrer el camino del orgullo y la indiferencia. El mensaje de Abdías se convirtió casi en un susurro en el viento, atravesando generaciones y estableciéndose en la memoria colectiva de Israel. Sabiendo que su papel era solo el de mensajero, Abdías se preparó para el silencio, hacia el final de su misión pública. Había dicho todo lo que había que decir. Ahora esperó pacientemente, confiando en que Dios completaría la obra que había comenzado a través de él. Con el paso de los años, Abdías se alejó del centro de atención. Vivía en silencio y esperando, como si su corazón ya supiera que las visiones pronto se cumplirían. Se retiró a una vida sencilla de oración y observación, manteniendo la mirada fija en las promesas divinas. Sabía que el silencio de Dios no era olvido, sino paciencia perfecta, esperando el momento adecuado para actuar. Y cuando los primeros signos de ruina comenzaron a llegar a Edom, Abdías ya estaba lejos. Pero la noticia llevada por el viento confirmó todo lo que siempre había sabido. Las montañas que protegían a los edomitas presenciaron ahora su caída. Alianzas que parecían inquebrantables se disolvieron como la niebla al amanecer. En el silencio de sus últimos días, Abdías mantuvo su corazón en calma. Había sido una voz, una advertencia. Su historia, contada en susurros y recuerdos, se convirtió en una lección para todos los que eligen el camino del orgullo
y la indiferencia de Abdías se fue como llegó, en silencio. Pero el librito que lleva su nombre sigue siendo un poderoso recordatorio para todo aquel que en algún momento se ve tentado por el orgullo o el desprecio por los demás. Ahí está su voz grabada en la eternidad. En las palabras del profeta encontramos la fuerza de alguien sencillo y desconocido, pero que fue llamado a cumplir una misión que requería valentía y fe inquebrantable. Abdías nunca buscó la gloria. Simplemente aceptó la responsabilidad de ser la voz que advirtiera a Edom y al mundo sobre el destino de quienes eligen el camino de la arrogancia. La lección de Abdías es clara y profunda. El verdadero poder no está en las montañas, las riquezas o las alianzas, pero con humildad y rectitud. A lo largo de su viaje, aprendemos que el orgullo siempre será un enemigo oculto, capaz de corromper y destruir incluso al más fuerte, y que la justicia de Dios no es precipitada, sino cierta e inmutable. El ejemplo de Abdías nos desafía a vivir con compasión, evitando el error de Edom, que dio la espalda al sufrimiento de sus propios hermanos. La vida de este profeta silencioso y valiente nos enseña que, aunque sea solo una voz en el desierto, esa voz puede marcar la diferencia. Abdías confió plenamente en Dios, entregó su mensaje y dejó que el resto se completara en el momento oportuno. Al recordar a Abdías, estamos llamados a reflexionar sobre nuestro propio camino, nuestro propio orgullo y sobre la compasión que ofrecemos a los demás. Si te gustó la historia de Abdías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, dale me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.